Segundo bloque de Noticiero 10 y lo decíamos, sin lugar a duda, algo que nos está interesando a todos los argentinos es el futuro de esta ley base, lo que se está tratando actualmente en el Senado. Recordemos que tiene ya ya está en la Cámara de Diputados, media sanción en la Cámara de Diputados y tiene que tratarse en el Senado. Ahora se habla de que podría volver a la Cámara de Diputados, algunas modificaciones, pero bueno, eso todavía se está tratando, ¿no? Exactamente, bueno, prevén o esperan que antes del 25 de mayo haya novedades. Todavía no lo sabemos, pero muchos interrogantes y por eso ya lo tenemos en línea al diputado nacional Carlos Heller de Unión por la Patria. Muy buenas tardes, diputado, muchas gracias por recibirnos. Carla Bauch y Facundo Cebrián los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo anda, Carlos? ¿Qué Bueno, tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. pero muy bien, preguntarle a usted cómo anda y Bien. cómo ve este tratamiento en la Cámara de Senadores, si le ve un futuro viable, si volvería a la Cámara de Diputados. Bueno, a ver, yo diría que en el debate que hubo en diputados, nosotros tuvimos una posición muy clara de rechazo total a la ley. Nosotros votamos en contra en general y en particular. Estos días yo he estado diciendo que si la votación hubiera sido por discursos, la ley no se hubiera aprobado, porque en realidad hubo cierta distorsión, para llamarlo de alguna manera, entre muchos discursos que eran muy críticos sobre el contenido de la ley, pero que luego cuando apretaron el botoncito, apretaron el botoncito de aprobar. Esto es un tanto raro, pero el argumento casi generalizado era de que había que darle al gobierno las herramientas para que el gobierno pueda hacer su gestión. Nosotros hemos dicho que entendíamos que ese no era el rol del Parlamento, que el rol del Parlamento es revisar las leyes, modificarlas, aprobarlas o rechazarlas, que somos un poder independiente del Poder Ejecutivo y que no tenemos como rol darle herramientas al Ejecutivo. La división de poderes existe para eso, exactamente. Pero creo que el debate de diputados puso de manifiesto una cantidad de cuestiones que hoy están incidiendo en las discusiones que se están llevando adelante en el Senado. Por ejemplo, antes del debate nuestro, creo que nadie sabía lo que era el RIGI. Y hoy todo el mundo sabe de lo que se trata y seguramente entonces es mucho más difícil para los senadores pasar por alto la cantidad de cosas contrarias al interés de los argentinos, de las empresas argentinas y del Estado como tal. Tiene ese régimen. Lo mismo podríamos decir del blanqueo, lo mismo podríamos decir de bienes personales, donde hemos puesto de manifiesto claramente que se le baja las alícuotas a los que tienen mucho y se le mantienen en el mismo nivel las alícuotas a los que tienen poquito, y que por lo tanto era un cambio también regresivo. Así que creo que nuestro debate, aún más allá del resultado, sirvió para instalar con claridad una cantidad de cuestiones que hoy estarán jugando en el debate en el Senado. Según las últimas noticias, lo que he leído yo en los medios, incluso el ministro del Interior hoy habló de que en algunos capítulos, concretamente estos dos que yo mencioné, impuesto a las ganancias y en el RIGI, el Poder Ejecutivo estaría nuevamente dispuesto a aceptar cambios para tratar de obtener los votos necesarios para aprobarlo. Así que veremos qué va pasando en los próximos días. Más de eso yo no puedo decir porque no sé. Sin dudas, ¿no? Ahí está la información de estas negociaciones, intentos, ¿no?, de llegar a un acuerdo para poder seguir adelante. Pero preguntarle cuál es su opinión, diputado, al respecto de lo que sucede con los senadores, porque se mostraron molestos, Guillermo Francos, por ejemplo, ya que algunos senadores, se decía que eran de Unión por la Patria, habían adherido a lo que era este paro simbólico y sin embargo hace algunas semanas veíamos también como muchos senadores levantaban la mano para el aumento de sus dietas, ¿no? ¿Le resulta esto contradictorio o cuál es el mensaje en este contrapunto?
Te voy a pedir que me repitas la pregunta porque se me entrecortó y lamentablemente no te escuché. Sí, le decía, repasando un poco cuál era su postura en este contrapunto de los senadores, había molestias porque el día del paro general muchos senadores, se dice de Unión por la Patria, no asistieron, ¿no? Y en este sentido, mientras tanto, parece que no llega a escucharme, ustedes me dirán, y mientras que semanas previas levantaban la mano dando el ok, la luz verde para el aumento de sus dietas, mientras que hace algunos días, el día de ayer, se sumaban al paro de la CGT. Bueno, yo creo que hay que poder separar, son chicanas eso, señorita, porque yo, por ejemplo, con el tema de las dietas tengo una opinión crítica, sobre todo por la manera en que se hizo. Sobre todo por la manera en que se hizo. Es lo que más pero eso no invalida a los senadores para que puedan opinar respecto de otras cuestiones, ni invalida la actitud de los senadores de adherir, como yo también he adherido y los diputados que integramos este espacio hemos adherido, a el paro general que ayer se planteó, como también hemos adherido a la movilización que se hizo el 1 de mayo, como también hemos adherido a la marcha que se hizo por el presupuesto universitario. Es decir, nosotros tenemos una posición conocida, pública, defendemos el rol del Estado, el de un Estado presente y activo. Mire, hoy está conmovida, por lo menos Buenos Aires, por un accidente de trenes. Sí. Y veíamos en un canal de televisión, una nota que le hacían a una profesional en abril, que la despedían de una empresa proveedora de servicios a la empresa de trenes, donde ella explicaba que la empresa esa que estaba achicándose era una empresa que tenía que ver con proveerle a los ferrocarriles de medidas de control, medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces cuando escuchamos hablar contra los institutos de ciencia y tecnología, contra el desarrollo de áreas que tienen que ver con el control, con la calidad, con la incorporación de innovación tecnológica, etcétera, y se lo quiere aparecer como un gasto innecesario, hay que decirle a la sociedad que no son gastos innecesarios, al revés, son gastos imprescindibles, y cuando se hacen esos recortes, generalmente se termina poniendo en riesgo la vida o la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Diputado, justo tocó el tema económico y quería saber la opinión de usted en un caso hipotético que esta ley se apruebe. ¿Qué significaría en materia económica para el futuro de la Argentina esta ley bases? La ley bases hay que verla junto con las reformas fiscales que el gobierno plantea, porque en realidad son un todo, y también habría que juntarlas con el DNU 7023, que también contempla una cantidad de cuestiones en materia de privatizaciones, etcétera, etcétera. Mire, acá se quiere confundir, en primer lugar, la razonable búsqueda de una mayor eficiencia en la gestión pública, cosa que creo que es un objetivo de todos y que tiene que permanecer siempre, con la existencia de un Estado activo y presente. Usted parta de un punto. El presidente de la Nación dice que el Estado es una organización criminal y que los que fugan dólares son héroes. Y entonces esa definición yo creo que encuadra perfectamente con el conjunto de las políticas que se intentan llevar adelante. Se habla de un blanqueo donde se va a poder blanquear bienes a nombres de terceros. ¿Usted le parece? Se habla de un blanqueo donde no residentes van a poder blanquear sus bienes. Hay cosas que son realmente hasta, yo diría, llamativas desde el punto de vista de la lesión que hacen al orden jurídico y también a los intereses de la mayoría de los argentinos y las argentinas. Entonces, yo estoy decididamente en contra de este paquete. Este es un paquete regresivo. Voy a tratar de sintetizárselo. Dale. Porque además tomando las cosas que dice el propio gobierno. El gobierno habla de un cambio de precios relativos.
Bueno, quiero explicarle a los que nos están viendo que un cambio de precios relativos quiere decir que los salarios y las jubilaciones pierdan frente al precio de las cosas. Es decir, que los trabajadores y los jubilados puedan comprar menos comida, puedan pagar menos viajes en los medios de transporte, les resulte más difícil pagar la factura de la luz y del gas, que tengan dificultades para pagar el alquiler. Ese es un cambio de precios relativos. Desde luego eso no es infinito. Fíjense que hoy se está tratando en el Parlamento el tema previsional y el oficialismo quiere ajustar las jubilaciones de acá en adelante por el índice de precios al consumidor, pero estaría consumando el deterioro que generó en los meses iniciales del gobierno, cuando los aumentos no se produjeron y las cosas aumentaron notablemente su valor. Esa es la esencia de la política económica que se está llevando adelante. Preguntarle en relación, y también como especialista en materia económica, cuando hablamos de, en algunos lugares, o por lo menos se lee, se ve esto, se determina que empieza a bajar, a desacelerarse la inflación. ¿Cuál es su parecer en este presente y de cara a este mediano plazo? Bien, usted dijo bien, desacelerar. La gente a veces se confunde. Sí, totalmente. Desacelerar quiere decir que en vez de 12 sea 9. Es decir, que va a aumentar menos. Pero si los salarios aumentan menos que eso, la brecha se sigue agrandando. Por otro lado, le quiero decir que el año pasado, 2023, la inflación de enero a noviembre, en promedio, estuvo rondando el 8% y decíamos que era un desastre. Y resulta que ahora, si llegamos a tener menos de 10, vamos a festejar diciendo que estamos en un proceso virtuoso. Mire, la inflación va a bajar, pero hay que decirle a los argentinos y las argentinas que se van a llevar una gran desilusión, porque que baje la inflación no quiere decir que sus ingresos mejoren. Que se desacelere el ritmo de la inflación no mejora la calidad de vida de la gente. La calidad de vida de la gente mejora cuando los ingresos aumentan más que los precios. Cuando sucede lo inverso, la calidad de vida empeora. Bueno, hace poco en una entrevista en la BBC, el propio presidente Milei dijo que los salarios le estarían ganando a la inflación. No sé si lo escuchó, diputado. Sí, lo escuché, pero es una cosa indemostrable, no sé dónde lo vio eso. También el presidente hace esos números de el 17.000% de inflación. El presidente afirma una cantidad de cosas con gran convicción, como que parece que fueran verdades que no se pueden discutir y en realidad carecen muchísimas veces de sustento. No hay ningún dato que indique. Hoy creo que se conoció el índice general de salarios de los trabajadores registrados y está debajo de la inflación del mes de marzo, que es el último dato que se conoció. Lo demás son suposiciones que yo no sé dónde o con qué datos están sustentados. Le agradecemos su tiempo, diputado. Sabemos que tiene otras notas también, así que gracias por el tiempo y por el espacio. Muchas gracias a ustedes, al contrario. Abrazo grande. Bueno, ahí pasaba el diputado nacional Carlos Heller.